Buenas noches, ¿cómo anda la gente? ¿Todo bien? Un saludo para todos, para todas. Seguimos acá transmitiendo en vivo. ¿Comiste? No, todavía no comí. Eh, todo bien, un poco resfriado, con mucho frío, pero bueno, no. ¿Tienen estufa? Tenemos. Pero bueno, está haciendo mucho frío, esa es la realidad. Estoy muy resfriado, pero hay que seguir. Hoy la verdad que sí, el otro día también, ayer también hizo mucho frío, pero cualquiera se puede enfermar, unos días como hoy cualquiera se puede enfermar. Cuestión de suerte, ¿no? Si uno no se fue, pues la verdad que está haciendo mucho frío. Hay que abrigarse, hay que salir abrigado. Y bueno, aquí en La Rioja fue muy frío. Muy complicada, ¿no? La situación. Bueno, voy a hablar un poco de lo que está pasando actualmente con el país. Realmente yo estoy viendo y la verdad que no puedo creer lo que veo. Todo el tiempo me llama la atención lo que hace el actual presidente, ¿no? Este, por ejemplo, hacer una, poner un busto de Menem me parece una locura. La verdad, sinceramente me parece una locura lo que está haciendo, ¿no? Este, con todo el mal que le hizo esa persona a la Argentina, ¿no? Con todo el mal que le ocasionó esa persona a la Argentina, eh, creo que ya está excediendo todos los límites. No confundamos lo que es democracia con defender gente que le hizo muy mal a la Argentina. No confundamos. Creo que está mal, creo que está mal. Buenas noches. Seguiremos acá en TikTok, que TikTok es lo único que me... O sea, es mi pasatiempo TikTok, no voy a dejar TikTok. El Ali está ahí arriba, los que quieran ayudar pueden ayudar. Bueno, vamos a leer algo porque estoy con esto. Quiero leer algo, pero no tampoco tan largo. Estoy leyendo muchos libros, me hace muy bien leer libros, les recomiendo a todo el mundo leer libros. Cada uno va a hacer lo que quiera, no me van a hacer caso a mí, pero digo, te nutre la mente, además te hace muy bien leer libros. ¿Quién soy yo para dar ningún, yo no es ningún ejemplo, pero realmente hace muy bien leer libros, ¿no? ¿Qué libro leí? Ayer leí estoy leyendo muchos libros. Si sabe de economía, no soy político, no tengo ni idea. Yo sé lo que veo, yo sé lo que salgo a la calle, yo tengo sentido común. Esto tampoco se trata de tener ideología, tener sentido común se trata de ver cómo está el país, esté quien esté, como digo, esté quien esté. Pero da la casualidad que está mi ley, entonces ¿con quién nos vamos a quejar? ¿Con quién nos vamos a quejar, no? Pues la gente dice, pero antes no te quejabas. Antes me hubiese quejado también. Antes me hubiese quejado si pasaría lo que está pasando ahora con Milei. Porque quejarse también es un derecho. Uno no se queja porque tiene ganas de quejarse. Pienso en todo.
Yo creo que no. Ayer leí el libro. Estoy leyendo el libro, gente. Estoy leyendo el libro. El alias está ahí arriba, ahí pueden donar para la comida. No lee más que el diario. Pero vos qué sabés. ¿Vos qué carajo sabés? Y no estoy enojado, no me digan que estoy enojado, pero digo, ¿qué sabés de mi vida vos? Tenemos No sabés, hermano. No sabés lo que hago cuando apago el celular, no sabés lo que leo, lo que dejo de leer, no sabés. Y no tenés por qué saberlo. No tenés por qué saberlo porque vos no me conocés a mí, tampoco yo quiero que vos me conozcas a mí. Cada uno hace lo que quiere, pero vivimos en una sociedad donde todos cuestionamos a todos y no sabemos lo que hace el otro, pero lo vivimos cuestionando porque tenemos ganas, ¿no? Y confundimos eso con democracia. Confundimos cuestionar a la otra persona, decirle que el otro es un boludo, sin saber lo que hace el otro, pero nosotros somos muy vivos, sos muy vivo vos. Vos sos muy vivo, te la pasás cuestionando a los demás, pero la verdad que sos un boludo, pero bueno, está bien. Es muy fácil, ¿no? Ponerse en una estar sentado en una sillita diciendo que el otro tiene que agarrar la pala, que el otro tiene que hacer todo y vos no haces nada, pero el otro tiene que hacer todo. No vivimos más en la época donde se explotaba a la gente. Todos todos somos importantes en la sociedad, ¿no? Estoy en contra de esa gente. ¿Qué libro leíste? Muchas gracias a toda la gente que me banca, a toda la gente que bueno, que está conmigo. Por eso yo sigo en TikTok, tengo 30.000 seguidores, tengo gente que me banca. Vos te pensás que por un boludo que a mí me dice que yo no sé nada, que no leo nada, a mí me va a modificar algo en mi vida. A mí me va a importar. No sé, ni siquiera le tendría que contestar, pero le contesto. Para que vea lo mucho que me importa, ¿no? Porque digo, yo me pongo a opinar de la vida de los demás, hablo de la vida de los demás. El otro no hace nada, el otro vos no hace nada, vos no lees nada, vos sos un boludo. Y yo estoy sentado en una silla con un celular en TikTok diciendo que el otro es un boludo, te digo, ¿y yo qué hago por el país? ¿Yo qué hago por sacar adelante la sociedad? Yo no hago nada, estoy todo el día criticando como un boludo que soy. Te digo, bueno, hay que buscar una opción, ¿no? Una opción, por lo menos yo hablo, por lo menos yo leo, por lo menos yo cocino y hago cosas. Pero bueno, tampoco me considero, soy una persona, ¿no? Voy a decir, a mí me gusta contestar, pero no más, estoy muy bien así como estoy, quiero estar así. No pasa por una donación, pasa porque me siento muy bien conmigo mismo. El problema de la adicción es un problema, hay gente que se ríe de eso, bueno, los caramelitos te bloqueo, o sea, a ver, yo elijo tener a mi vida y también elijo contestar, y si contesto, bueno, a ver, hay mucha gente acá que se burla de los problemas de la adicción y todo eso. Bueno, también que quede en su conciencia. Como te digo, la maldad vuelve. Lo sé por experiencia que la maldad vuelve. Yo no le deseo mal a nadie. Bueno, nada. No estoy nervioso, no estoy enojado. Estoy súper tranquilo contestando. Pero no estoy ni nervioso, ni estoy enojado, ni alterado. Es mi forma de ser. Soy así. Hay que aceptar a uno como es.
Vamos a leer un libro. No voy a decir más nada todavía. Todavía no sé qué libro voy a leer, pero vamos a leer un libro. Porque hace muy bien a la mente, cultiva un poco. Porque si la pasan que agarren un libro. Porque usted lo que. La gente que agarró un libro no votó a Milei, ¿eh? La gente que agarró un libro no votó a Milei. Justamente la gente que no agarró un libro votó a Milei. Los que agarraron un libro no lo votaron, porque los que agarraron un libro estaban instruidos. Era gente instruida. Y este gobierno te manda a agarrar un libro, te manda a agarrar la pala, pero cuando vos agarrás un libro, o cuando agarrás la pala, se le caen los fundamentos, porque vos estás instruido. No, y esta persona pone un busto de Menem en la presidencia, hermano. Menem. ¿Entendés? O sea, te mandan a estudiar, pero vos estudiás, vos agarrás la pala y los domás, hermano. Con un libro domás a la gente. La mejor forma de domar es agarrar un libro. Esa es la mejor forma de domar. Porque vos agarrás un libro, vos te instruís y ahí nadie te puede decir nada, porque a nosotros nos quieren ignorantes, que no sepamos nada de nada. Pero cuando agarramos un libro, sabemos muchísimo. No es tan simple como eso. No es mucha ciencia. Está haciendo frío. Digo lo que pienso. Eh, Te haces ese ratón pero te haces y por lo menos no me pongo Tony Montana de Nick y tengo un seguidor, hermano. Vos te haces el poronga y sos un boludo, no te conoce ni el lobo. 26 seguidores, se pone Tony Montana el boludo. Escuchame, Tony Montana. Te pones Tony Montana, boludo, viste mucho el Carfe y te crees que sos Tony Montana. Sos un boludo que tenés celular y entraste y todo. No, no estoy enojado. Digo la realidad. Yo me creo Pablo Escobar, me voy a poner Pablo Escobar, voy a tener 2 seguidores. Y bueno, ¿qué hago en la vida para progresar? No hago nada. ¿Me entendés? Cantidad de filosofía. Bueno, vamos a leer. Ahora voy a bloquear los comentarios. Está un poco de chat, pero. Manual de psicología. Ahí está, para la gente que me estaba preguntando el libro que estaba leyendo. Ayer estaba leyendo el libro El Matadero de Esteban Echeverría. El Matadero, muy buen libro. Acá me interesa estudiar psicología, pero no estudiar psicología por una carrera, porque quiero estudiar psicología, porque tengo que tener algún conocimiento de algo. Entonces que voy a leer este manual de psicología general. Es muy importante. Vamos a sacar los comentarios porque voy a empezar a leer. Después por ahí lo activamos de vuelta los comentarios. Saludo para toda la gente. Saludo para toda la gente. Vamos a leer. A ver cómo podemos sacar los comentarios.
Vamos a empezar con la lectura. Acá está la introducción del libro. Es un libro de manual de psicología. Hacia una definición de la psicología. Vamos a estudiar psicología, las modalidades psicológicas actuales. ¿Cuál de estas psicologías vamos a estudiar en este libro? La doble raíz de la psicología en el campo de la ciencia, el límite del conocimiento psicológico, el concepto de la evolución como base para la comprensión psicológica. 26. Bueno, acá te da lo que vos quieras, está bueno porque es práctico. ¿Qué métodos empleados por la psicología? ¿De qué manera resuelve la psicología sus incógnitas? Página 33. Es muy interesante, muy interesante. Este libro está muy bueno. Todavía no lo leí, pero digo, pareciera que está bueno. Los métodos usados por la psicología. ¿De qué manera resuelve la psicología sus incógnitas? Al enfrentar los fenómenos que se originan en lo más íntimo del ser, la psicología necesita desarrollar métodos y técnicas especiales para resolver sus problemas de investigación y poder responder a las preguntas que surgen del estudio de la vida mental. En gran parte, puede utilizar los métodos propios de la biología y la fisiología cuando intenta sorprender las manifestaciones explícitas y finales de los ciclos de la actividad psíquica, pero ello no la exime de tener que desarrollar sus propios métodos. Se hace difícil clasificarlos, a menos que sigamos criterios definidos y que el método elegido en cada caso dependerá de la finalidad que se persiga con el estudio, del tipo de sujeto elegido, del tiempo, de los recursos materiales que se disponga y de la hipótesis de trabajo que deseamos comprobar. De todo modo, lo que aquí nos interesa es simplemente describir los métodos más usados según los criterios dominantes. De acuerdo con el modo de captar los fenómenos, el modo introspectivo, el sujeto procura observar en sí mismo la actividad psíquica, suerte que se transforma parcialmente en objeto de su propia investigación. La palabra introspección significa etimológicamente inspección interna y da idea de que el individuo se divide artificialmente en dos partes, la que observa y la que es observada. Fácil resuelta, pues comprender las limitaciones de este método, si se tiene en cuenta que al querer atender a cualquier actividad espontánea, ésta se altera de inmediato. Es sabido, por ejemplo, cómo cambia nuestra marcha cuando alguien nos advierte que nos están filmando y nos pide que sigamos caminando con naturalidad. Por eso algunos psicólogos han propuesto que exista una preparación especial, larga y costosa, de los sujetos que van a usar el método. Aún así, la introspección es inaplicable a los niños, a los enfermos mentales, a los salvajes y a los seres infrahumanos. El método retrospectivo consiste en procurar analizar los recuerdos de la propia experiencia psíquica. Es una especie de introspección demorada que une a las limitaciones del método anterior, las originadas por la imprecisión de la memoria, pero en cambio tiene la ventaja de colocar al sujeto fuera de la situación que intenta analizar. Este método fue usado con relativo éxito por numerosos filósofos, hombres de ciencia y artistas, al escribir su memoria o autobiografías, de las que sin duda se han extraído valiosos conocimientos psicológicos. El método heterointrospectivo consiste en una introspección provocada por preguntas, instrucciones o estímulos especiales del psicólogo, investigador. Este método es bastante usado en los interrogatorios psiquiátricos. El método retrospectivo consiste en provocar la autoobservación de recuerdos, de experiencia vivida por el sujeto. Para ello se pueden usar diversas técnicas, subjetivas, experimentales y psicoanalistas. Una escuela psicoexperimental importante, la de Culpe, lo utilizaba en forma inmediata, o sea, interrogando al sujeto acerca de sus impresiones enseguida de haber terminado la aplicación de los estímulos provocadores del fenómeno que se deseaba estudiar. El método heterospectivo consiste en observar las reacciones de uno o varios sujetos en determinadas situaciones naturales o provocadas, registrar su secuencia y modalidades. El método heterospectivo constituye la base de las técnicas psicoexperimentales más usadas en la actualidad y por los demás puede asociarse a cualquiera de los anteriores. De acuerdo con el tipo de proceso, fenómeno o función estudiada.
procesos discriminativos o intelectuales. Investigan la tendencia central, modo, valor, medio, formas y valores extremos. Proceso de reproducción o representación. Corresponden a la memoria. Estudian la curva de retención, el aprendizaje en función de la disminución del tiempo de memorización, el proceso de complementación de los recuerdos, la transferencia y la inhibición retroactiva, etc. Proceso de motivación. Atañen a la provocación del interés. Analizan los obstáculos progresivos, la saturación y la frustración. Procesos reactivos. Son motores y se verifican mediante registros gráficos. Procesos reactivos extractores. Registros cuantitativos como los de Pavlov, Selye, etc. De acuerdo con el tipo de sujeto estudiado. Métodos críticos. Se aplican para el tratamiento de personas en forma individual según la técnica del estudio del caso. Métodos sociométricos. Se utilizan para estudios de grupos sociales. Método de test o reactivos mentales. Se aplican a sujetos expuestos a cooperar en la investigación, sometiéndose de buen grado a las instrucciones. Métodos tipológicos. Operan con sujetos muy heterogéneos, de distinto tipo humano. Podríamos sin duda ampliar el número de criterios y extender la enumeración de estos métodos, pero preferimos abstenernos de hacerlo por tratarse de un manual. Citaremos, no obstante, el criterio seguido por T. G. Andreu, profesor de psicología en la Universidad de Chicago, que es el siguiente. De acuerdo con la fase de la investigación en que son empleados. Método de elección de la muestra. Método de control situacional. Método de motivación. Método de presentación de estímulo. Método de registro somático. Método de registro de las reacciones explícitas. Método analítico interpectivos. Estos métodos se denominan también psicoestadísticos y su uso resulta imprescindible en cualquier tipo de estudio científico en el campo psicológico. Creemos que será provechoso extendernos con un poco más de curiosidad y detalle en la descripción de los problemas. A los de curiosidad y detalle, a los que responden esas 7 categorías de métodos, ya que casi capacitaremos mejor a los estudiantes que pretendan investigar por su cuenta cualquier aspecto del vasto territorio de la psicología. Enfoquemos, pues, nuevamente la clasificación de Andreu. Método de la muestra. La selección de los sujetos que van a servir para la experiencia o investigación no puede improvisarse. Es obvio que no podemos estudiar ningún fenómeno psíquico de la totalidad de los seres en que se presenta. Tenemos, pues, que limitarnos a elegir un número de ellos, mayor o menor, pero ese número resultará siempre sumamente reducido si se lo compara con aquella totalidad. Precisamente por esto se requiere que los elegidos puedan constituir en minúscula escala un grupo representativo del universo o conjunto psíquico al que pretendamos extender la validez de los resultados obtenidos con nuestro estudio. Dos son, pues, la dificultad que debemos vencer: delimitar bien el universo, conjunto categorial de elementos que deseamos conocer, y seguidamente elegir en él una muestra o parcela que lo represente fielmente. Para lo primero usaremos una definición operacional, objetiva, capaz de ser controlada experimentalmente. Para lo segundo utilizaremos las modernas técnicas estadísticas de muestreo. Estas siguen 2 vías por las que se optará de acuerdo con las peculiaridades del caso. La primera es la de la llamada muestra al azar, y habrá de ser usada cuando desconozcamos cómo se instituye el rasgo, variable dependiente, que deseamos estudiar en el conjunto universo al que pertenece. Para estar seguro que los sujetos de la muestra ofrezcan ese rasgo en la misma proporción en que se encuentra, esté en el universo, será necesario elegirlos enteramente al azar, pues el cálculo de probabilidades demuestra que de este modo se equilibrarán los diversos factores responsables de sus variaciones. En otras ocasiones, por el contrario, sabemos que el fenómeno o rasgo que deseamos investigar no se encuentra uniformemente distribuido en el universo en el cual se presenta, y además conocemos algunos de los factores variables que condicionan esa distribución.
Entonces, evidentemente debemos extraer una muestra que no sea escogida al azar, sino que sea controlada de acuerdo con dichos factores: sexo, edad, cultura, posición económica, lugar de origen, ocupación, etc. La estadística nos proporciona recursos para comprobar ulteriormente si tales tipos de muestreo han sido usados bien o mal en la investigación. Por extraño que parezca, es más difícil elegir una muestra al azar que una muestra controlada. Para lo primero es conveniente acudir a las tablas de números al azar. Estamos leyendo el libro Manual de Psicología General. Es muy interesante este libro. Me gusta. O sea, a ver, no es una carrera que yo estudiaría la psicología, pero este libro es muy importante porque es un libro básico que te enseña un poco de psicología. Todos tendríamos que saber, ¿no? Así que es muy importante. Métodos de control situacional. El mantenimiento dentro de los límites constantes y con fluctuaciones mensurables de las diversas variables responsables de la alteración posible de los fenómenos que se desea estudiar se torna sumamente difícil cuando se trata de sujetos humanos, especialmente si estos no han previamente sometidos a un especial entrenamiento para realizar su parte de la investigación. Debe recordarse que cuando se trató de estudiar un acto psíquico relativamente elemental, como es el denominado reflejo condicionado, poseyendo personal especializado y operado sobre perros, tal como hizo durante años Iván P. Pablo, fue necesaria la construcción de un edificio especial, la denominada Torre de Silencio, y de un complicado sistema de registro y control, de luz, de humedad y de temperatura, etc., para asegurar la obtención de datos válidos, no siendo este un procedimiento recomendable para estudiar conjuntos de personas que no se prestarían a ser tratadas como cobayos. Los psicólogos prefieren repetir sus investigaciones, provocando precisamente la variación de algunos de estos factores y dejando a los otros sometidos a su fluctuación espontánea, para de este modo ver cuáles son las diferencias que se registran en el fenómeno a estudiar, la variable dependiente, técnicas, estadísticas especiales que permiten entonces saber si las diferencias en cuestión son debidas al azar o resultan significativas, o sea, señalan la acción de uno o más factores, variables independientes, que podrán ser subsiguientemente aislados mediante nuevas experiencias. La principal de estas técnicas se denomina análisis de varianza o variancia, y es aplicable no solamente a cualquier investigación psicológica, sino a todos los tipos de experimentos biológicos. Método de motivación. Con este nombre se conoce en psicología el conjunto de técnicas que utilizan la motivación de la conducta en un momento dado, así como también el proceso por el cual esa conducta es determinada e impulsada. Tal confusión de acepciones de una misma palabra es frecuente, por desgracia, en nuestra disciplina y constituye, sin duda, uno de los mayores obstáculos para su progreso. Aquí nos interesa estudiar el aspecto metodológico de la motivación, o sea, los métodos a través de los cuales podemos asegurar que el sujeto o los sujetos de estudio van a prestar el mismo grado de colaboración y enfrentar con igual interés la situación experimental que deseemos provocar. Supongamos, por ejemplo, que nos preocupa saber si la memoria necesaria para retener números aumenta en forma continua o discontinua hasta la edad de 20 años. Si elegimos un grupo de jóvenes de 16 años, otro de 18 y otro de 20, que tengan aproximadamente las mismas calificaciones en sus respectivos cursos, y los sometemos a una prueba consistente en leer durante 5 minutos una serie de números para inmediatamente después de escribirlo de memoria en una hoja de papel, podríamos suponer, a modo de ejemplo, que el grupo de 18 años sería capaz de mayor rendimiento que el de 16, pero el grupo de alumnos de 20 años, por su mayor edad cronológica, superaría a ambos en su rendimiento. Pues bien, de poco nos servirá obtener resultados concordantes o disconcordantes con nuestra hipótesis. Si antes no hemos podido asegurarnos que los tres grupos han procurado colaborar en la prueba con la misma buena voluntad, bastaría, por ejemplo, que uno o varios de los alumnos del grupo de 20 años hubiesen ridiculizado la situación y determinado en sus compañeros una actitud de burla o indiferencia para que el rendimiento del grupo resultase menor que el de los demás, aun cuando su memoria fuese realmente mayor. Se observa, pues, la importancia que tiene en la práctica el hecho de asegurar la constancia de la motivación, y para ello es necesario usar una serie de recursos que habrán de variar de acuerdo con las circunstancias. En unos casos serán explicaciones minuciosas y claras, en otros será el llamado a la seriedad y a la generosidad, en ciertos casos la oferta de un premio o la amenaza de un castigo o la creación de un sentimiento competitivo, a veces la excitación del amor propio, etc. En todos los casos se recurre al medio que se considera más efectivo.
El estudio de la motivación constituye uno de los capítulos más importantes de la moderna psicología. Cuando lleguemos a él tendremos ocasión de ver que los diversos métodos en boga se caracterizan por hacer coincidir la respuesta o acción que se desea observar con la satisfacción de una necesidad vital. Los métodos de la presentación de estímulos, variables dependientes, constituyen parte complementaria de los anteriores, puesto que en la forma de presentarlos, así como en la dosis y el momento de presentación de tales estímulos, va implícita, parcialmente, su eficiencia motivante. Todos sabemos que un mismo alimento no nos estimula de igual modo el apetito si es presentado en forma ambiente y dosis adecuadas, o por el contrario, si es ofrecido inadecuadamente. De ahí que la parte de la psicología que se ocupa de la investigación experimental de las cualidades y defectos personales mediante el uso de los llamados reactivos mentales o test mentales, conceda especial relieve a este asunto y ponga en acción numerosos recursos técnicos para su mejor solución. Así, por ejemplo, los estímulos pueden ser presentados aisladamente o en bloque, o en forma rítmica o arrítmica, con advertencia previa o inesperadamente, en sucesión de intensidad creciente o decreciente, mediante aparatos especiales de un modo natural, etc. Método de registro somático. El registro de los procesos corporales concomitantes y siguientes a la reacción personal en estudio es, asimismo, imprescindible para un conocimiento científico en psicología, pues cualquiera sea la doctrina, así como el tipo de objetivo que oriente tal estudio, no se concibe que el psicólogo renuncie a la observación y al registro de los aspectos implícitos, pero evidenciables y por todo mensurables, de la tal reacción personal. Tales aspectos tendrán que ser captados mediante recursos técnicos que constituyen el instrumental característico de los denominados laboratorios de psicofisiología, destacándose entre ellos, por su especial importancia, el registro electrocefalográfico, el miocinematográfico, el penumo y el cardiográfico, el pupilográfico y el hermográfico. Estamos leyendo, para la gente que está entrando al vivo, el Manual de Psicología General, un libro muy importante, para mí importante. Todo lo que leo, este libro no es algo muy, se trata de psicología y no soy psicólogo. Porque ahora pareciera que yo leo un libro de psicología y me dicen que soy psicólogo. Después leo la Biblia y me dicen que soy pastor. No, nada que ver. No. Método de registro de las relaciones explícitas. La inscripción de las respuestas explícitas se hará preferentemente mediante el uso de los aparatos de grabación de la voz. Si se trata de respuestas orales, la escritura o el dibujo, si son respuestas gráficas, y la utilización del cinematógrafo, si se trata de respuesta de movimiento. Habitualmente se combinan esos medios de registro para poder reproducir en cualquier momento la respuesta y estudiarla con mayor detención, fuera del momento de su obtención. Precisa, no obstante, tomarse en consideración que muchas personas se sienten cohibidas cuando se dan cuenta de que están siendo registradas sus respuestas, razón por la cual a veces este registro ha de realizarse de un modo indirecto. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el estudio de la psicología del niño, realizado por Arnold Hessel en su laboratorio de la Yale University. Todos los instrumentos de captación y grabación se encontraban fuera del recinto, en donde se hallaban el niño o los niños objeto de observación. De esta suerte su conducta era más libre y espontánea. Por la misma razón, no es factible en ocasiones escribir o taquigrafiar las respuestas verbales dadas por un individuo en una entrevista psicológica. El mero hecho de ver al psicólogo armado de papel y lápiz inhibe la respuesta explícita y malogra el interrogatorio. Es necesario complementar la elección del medio de registro con la del lugar y el modo de registro, teniendo en cuenta no solamente lo que vamos a registrar y el propósito de nuestra investigación, sino también la personalidad de quien va a producir la respuesta y la actitud con que enfrenta la situación. Los métodos analíticos e interpretativos. Los datos obtenidos son sumamente diversos. La elección de los métodos de análisis o interpretación habrá de ser realizada con mucho cuidado en cada caso, pues no todos se prestan a ser usados en cualquier ocasión. En primer lugar,
Por su importancia y precisión, se deben citar los denominados métodos estadísticos, que al ser aplicados al estudio de la psicología reciben diversos nombres, tales como psicoestadística, psicometría, psicomatemática, etc. Es propio de tales métodos reducir todo el conjunto de datos a valores numéricos, magnitudes vectoriales o parámetros geométricos. Con ello se calculan diversos coeficientes, índices y relaciones, en virtud de los cuales se puede determinar el sentido y el valor de tales datos, permitiendo la formulación de conclusiones, correspondiendo a los dos tipos de datos, cuantitativos y cualitativos, que se recogen en cualquier observación o experiencia psicológica. Existen dos tipos de métodos psicoestadísticos: los que manipulan magnitud o grado de intensidad y los que manipulan atributos o formas de ser. Por otra parte, existen fenómenos cuya distribución en el universo es tal que sus variables se pueden observar de un modo continuo, esto es, por gradaciones insensibles, en tanto que otros se encuentran afectados por variaciones discontinuas o bruscas. Por ejemplo, el peso y la estatura varían durante la fase de crecimiento en forma continua, de tal modo que de un momento, segundo, minuto, hora o día, a otro se hace imposible notar a simple vista su diferencia en un niño. En cambio, otros fenómenos, golpes, convulsiones, vómitos, estornudos, etc., lo hacen en forma discontinua, obedeciendo a bruscos y sensibles cambios que permiten establecer fronteras precisas entre su ocurrencia y su ausencia. Es obvio que para la primera categoría de fenómenos se podrán establecer escalas de valores que habrán de ser concebidas y manejadas de un modo diverso a como lo serán las escalas o series representativas de los segundos. Por otra parte, los métodos estadísticos pueden proponerse, cualquiera sea el tipo de dato estudiado y su forma de distribución, diversos objetivos, tales como los de investigar su constancia, su modo de evolucionar con el tiempo, sus relaciones con otros datos, su significación, sus factores integrantes, las condiciones que determinan su fluctuación, distribución, etc. Cada objetivo determina la elección de un tipo de investigación y el uso adecuado de un conjunto de técnicas. Si no se toma la precaución de analizar previamente y planear debidamente tales aplicaciones de los métodos estadísticos, estos perderán su valor y dejarán de ser útiles al psicólogo. ¿En qué lugares se puede estudiar y ejercitar la psicología? Para toda la gente que quiera estudiar psicología es muy importante. Durante un tiempo se creyó que para estudiar, investigar y ejercitar la psicología era preciso que quien fuese a hacerlo se aislase para poder concentrarse mejor en su introspección o retrospección, es decir, en la observación de su propia conciencia o en la rememoración de sus recuerdos. A este tipo de psicología se la conoce despectivamente con el calificativo de psicología de sillón, y fue sustituida a fines del siglo pasado por la denominada psicóloga experimental o de laboratorio, en la que se necesitan costosas y complicadas instalaciones para realizar experiencias, que también hoy designada despectivamente por algunos críticos con el calificativo de psicología de salón. En la actualidad se ha comprendido que al hombre es preciso estudiarlo en sus diversos ambientes, procurando sorprenderlo en sus manifestaciones personales más espontáneas, en vez de forzarlo a someterse a las rígidas condiciones imperantes en el laboratorio. Corresponde, pues, al psicólogo ir a la búsqueda de trabajo. A este tipo de psicología, los partidarios de las anteriores la designan irónicamente con el término de psicología callejera. Lo cierto es que en cualquier ambiente se puede realizar bien o mal una observación, una experiencia, un estudio o una interpretación psicológica. Y buena prueba de ello nos lo da el hecho de que los más revolucionarios ante los psicólogos modernos, o sea, los psicoanalistas, han sustituido la clásica psicología de sillón por la psicología de diván, en el que se tendieron durante años los pacientes con los que Freud construyó su famosa doctrina, sin que esta circunstancia disminuya el mérito de sus aportaciones. Lo que importa en definitiva no es el lugar, sino el modo de utilizarlo, esto es, lo que en él se hace y cómo se hace. De ahí que la pregunta formulada al comienzo de este tema pueda ser respondida diciendo: en todos los lugares puede estudiarse y ejercitarse la psicología.
a condición de que se cumplan en ello los requisitos convenientes para asegurar valor científico a las deducciones o conclusiones de tal estudio o ejercicio. ¿Qué les parece hasta ahora la lectura? También quiero interactuar un poco con la gente, porque si no también es muy aburrido, ¿no? Así que bueno, ahí voy a poner los comentarios. Saludos para toda la gente, estamos leyendo el libro Psicología, Manual de Psicología General, es de Emilio Mira y López. Me interesa este libro, la verdad que es muy interesante para mí. Así que bueno, vamos a dejar un poco los comentarios, a bloquear a toda la gente que tira malos comentarios, pero lo dejamos un poco. Buenas noches para toda la gente que se está uniendo, buen provecho, que coman, que la pasen bien. Estamos leyendo este libro que es Manual de Psicología en General de Emilio Mira y López. Explica lo que leíste. Es un manual, a ver, el libro lo explica todo, es un manual de psicología, pero vamos a hablar un poco qué plan vamos a seguir para la exposición de los temas que integran este libro. Afirmamos en el primer capítulo que vamos a estudiar psicología con criterio integral, dinámico, evolutivo, funcional y pragmático. Procedimos de inmediato a definir esos términos, pero ahora hace falta que nuestros lectores conozcan nuestro plan expositivo. O sea, de qué modo vamos a concatenar o seriar los temas para lograr que se establezca entre ellos una síntesis y a la vez que se mantenga despierto el interés por la materia, a través de la diferencia en dificultad y atracción que tales temas ofrecen. Nuestra larga e intensa experiencia didáctica, que nos ha mostrado que el mejor método pedagógico es el de las denominadas unidades didácticas, cuando éstas correspondan a auténticos centros de interés del alumno. No es conveniente, sin embargo, realizar exposiciones monológicas que conducirían a la ingestión de verdaderos bloques de conocimiento. Hay pues que aunar en cada momento la continuidad de la línea expositiva con el afianzamiento de la misma a través de puentes asociativos que la interrelacione con todo lo demás, de suerte que el estudiante pueda en cada paso contemplar el detalle, el conjunto, la superficie y el volumen de la asignatura. Bueno, ¿cómo se clasifican los médicos psicológicos? De acuerdo con el modo de captar los fenómenos, de acuerdo con el tipo de proceso, fenómeno o función estudiada, de acuerdo con el tipo de sujetos estudiados, de acuerdo con la fase de investigación en que son empleados, método introspectivo, procesos discriminativos o intelectuales, métodos clínicos, método de elección de muestra, método retrospectivo, proceso de reproducción o representación, métodos sociométricos, métodos de test o reactivos mentales, métodos tipológicos, procesos de motivación, procesos reactivos motores. Bueno, características generales de las actividades psíquicas. Hacia una definición de la psicología. Hasta ahora hemos procurado cuidadosamente evitar una definición de la psicología, precisamente porque no queríamos empezar la casa por el tejado. Llegó el momento, no obstante, de prepararnos para esa definición, que nos resultara tanto más comprensible, cuanto mejor podamos caracterizar la materia que constituye su objeto o tema de estudio. Las actividades psíquicas. ¿Cuáles son los rasgos comunes a este tipo de actividad? En primer lugar, ya sabemos que ellos solamente se presentan o aparecen en los seres vivos, pero cabe que nos preguntemos, en todos ellos, la respuesta depende de la extensión que deseemos dar al concepto de actividad psíquica. Si por tal entendemos toda manifestación energética que nos presenta como autorregulada, dotada de ritmo e intencionalidad y que afecta a la totalidad del individuo, podremos responder afirmativamente, pues hasta los seres vivos más elementales son capaces de adaptación y reaccionan ante las modificaciones agresivas de su ambiente, desarrollando defensas que les permiten sobrevivir y conservar
su individualidad general, original. Si somos más exigentes y pedimos como condición necesaria de una actividad psíquica que dé lugar en el seno de la individualidad a una noción de existencia, o sea, que el ser no solamente viva, sino que sienta vivir. De algún modo, entonces la respuesta habrá de ser, por lo menos, dubitativa. No sabemos si todos los seres vivos sienten que lo están, aun cuando sean capaces de comportarse como si lo sintiesen. Todavía podemos pedir más para conceder a una actividad el calificativo de psíquica, que se acompañe de una noción de radical originalidad y subjetividad, o sea, de una nítida frontera delimitadora de sus contenidos personales, capaz de dar lugar a una oposición entre estos y el mundo exterior, o sea, entre él y yo y el no yo. En tal caso estaríamos circunscribiendo demasiado el concepto y solamente cabrían en él las manifestaciones psíquicas que se observan en los seres humanos, pues solamente estos son capaces de vivir frente al mundo y no en él o con él. Bueno, para la gente que no entiende o está entrando, es un manual de psicología en general. A ver, yo tampoco, digamos, entiendo mucho de esto, pero algunas cosas sí son fáciles de entender y otras no tanto. Demasiado el concepto y solamente cabría en él la manifestación psíquicas de ser. Lo justo es, pues, quedarse en un término medio y exigir las características de globatividad, irritabilidad, dinamismo, intencionalidad y vivencialidad, pero no pretender que además existan las de oposición, independencia, libre arbitrio y yoísmo, noción del yo, ya que hoy sabemos que existen la multiplicidad de manifestaciones psíquicas llamadas inconscientes, de las que el individuo no se da cuenta, si bien las produce y a veces las sufre. Entiendo, algo entiendo. Y para eso justamente lo leo, para entenderlo. Si no lo leo nunca lo voy a entender. Las características de las actividades psíquicas. Veamos ahora con mayor detalle cada una de sus características, procurando jerarquizarlas, tanto en el orden de su prestación temporal como en la escala de su valor para la ascensión espiritual o el progreso biológico de los seres humanos. Autorregulación. La capacidad de autorregulación, o sea, de volver al propio ritmo funcional a través de las variaciones más o menos bruscas e intensas del ambiente. Es una característica esencial de todos los seres vivos y por ende de sus manifestaciones o actividades psíquicas. Si infligimos a un cuerpo inanimado, un mineral cualquiera, un golpe que lo abolle o lo fragmente, permanecerá indefinidamente esa lesión, a menos que el hombre intervenga para repararla. Pero si causamos una lesión semejante en un ser vivo, planta o animal, se producirá en él un proceso de reparación. La inflación cicatrical que conducirá tras un tiempo más o menos breve al restablecimiento de su anterior integridad, a no ser que la violencia de golpe y las alteraciones determinadas por él mismo hayan sido tan violentas que sobrepasen la capacidad defensiva de su organismo y le lleven a una invalidez permanente o a la muerte. Walter Cannon, el gran fisiólogo norteamericano, que ha denominado homeostasis a esa propiedad de autorregulación que en mayor o en menor grado caracteriza a los seres vivos y es asegurada por la existencia de su medio interno. Gracias a ella, si no es bueno, todo será en vano. No es en vano escuchar elegantes, creerse chorro, creerse un chorrito, ser un boludo, porque sos un boludo, y criticar a una persona que está leyendo un libro. Es más fácil escuchar el culo de la mina, somos todos Pablo Escobar y tenés un seguidor, hermano. Sos Pablo Escobar y tenés un seguidor. Estamos, manual de psicología general. Vamos a seguir leyendo porque esto es lo que hace bien a la mente. Entró Tony Montana, cuidado.
Walter Cannon, ese gran fisiológico norteamericano que ha denominado homeostasis a esa propiedad de autorregulación que en mayor o en menor grado caracteriza a los seres vivos y es asegurada por la existencia de un medio interno. Gracias a ella, el ser vivo tiende a siempre restablecer su equilibrio vital, inestabilizado por las constantes fluctuaciones de su ambiente, mudable en temperatura, luz, humedad, tensión eléctrica, composición química del aire, etc. Bueno, estamos leyendo la parte de las características de las actividades psíquicas, el libro de Manual de Psicología en General. Un hecho correlativo, un aspecto nuevo del mismo hecho se observa en las actividades psíquicas. Cuando por cualquier causa éstas se ven interrumpidas, alteradas o forzadas, propenden a retornar su anterior ritmo funcional. Tras un periodo de compensación de esta manera, si un día dormimos menos, el día siguiente propendemos a sentir más sueño. Si un día trabajamos más, al otro día experimentamos mayor inclinación hacia la distracción o el reposo. Si en un momento dado nos resignamos y sometemos excesivamente ante algo o alguien, no tardaremos en sentir la necesidad de rebelarnos y dejar bien sentada nuestra independencia. En virtud de esta autorregulación de todos los fenómenos vitales tienden a adquirir una forma periódica, ondulatoria, en la que sus variaciones de intensidad adoptan a la forma pendular, constituyendo los ritmos vitales. Si viento estos, en ocasiones, se encuentra enmascarados por la incidencia de los ritmos cósmicos. No, bueno, no soy profesor, pero está entretenido. Me gusta. Me instruye un poco la cabeza. En vez de escuchar elegante, los pibes chorros y creerme que soy un chorro, prefiero escuchar, leer los libros. Esto es lo que va a sacar adelante el país, hermano. Esto te va a sacar. Instruye. No, pero está bueno. Pues yo no soy ejemplo de nada, pero leo. Yo no soy pastor, pero leo la Biblia. Me gusta instruirme. Leo libros de historia y no soy historiador. No soy Felipe Piña tampoco. Y estoy muy lejos de serlo y tampoco quiero serlo. Soy Cristian del Lugano. Cada uno es cada cual. No podemos, digamos, yo no me comparo con nadie. Cada uno vale, todos valemos. Todos somos importantes en la sociedad, ¿no? Así es. Bueno, ritmo. Y aquí, pues, la segunda característica de las actividades psíquicas. No ocurren de un modo continuo. Son periódicas, ondulantes más o menos recurrentes o rítmicas. Veremos un poco más adelante que esa ritmicidad es impuesta por la alternancia de los dos grandes procesos funcionales del sistema nervioso, la excitación y la inhibición, así como por la alternancia del porcentaje de la sangre circulante de dos sustancias, la simpatina y la acetilcolina. Los estudios modernos de neurofisiología y singularmente los de las escuelas soviética y norteamericana han confirmado que existen ritmos nerviosos autónomos que independientemente de la voluntad o el propósito consciente en el individuo determinan su comportamiento, de forma que en verdad podría decirse que nadie hace lo que quiere sino lo que puede. Eso es cierto. En cada momento y de acuerdo con la fase en que se encuentran esos ritmos. Pero de ahí no debe deducirse, como algunos pretenden. El alias está ahí arriba, los que quieran ayudar. Que los propósitos sean totalmente infectivos. El curso final de un barco de vela está determinado tanto por las corrientes y los vientos como por sus velas y la pericia del capitán. Así también, el curso final de nuestra conducta estará determinado no solamente por los factores constitucionales, temperamentales o fisiológicos, y por la presión de las circunstancias, sino también por la dirección e intensidad de nuestras aspiraciones y por el esfuerzo que voluntaria e inteligentemente hagamos para lograrlo. En el hombre existe la posibilidad de estudiar objetivamente esos ritmos básicos de sus actividades psíquicas gracias a diversos aparatos, electroencefalógrafo, toposcopio, torquicoscopio, etc. Una nueva y prometedora especialidad, la electroencefalografía, está bastante desarrollada y al parecer va a contribuir esencialmente al progreso de nuestro conocimiento psicológico. C. Globalidad. El carácter de totalidad o globalidad es otro de los distintos de las actividades psíquicas.
con el que, gracias, muchas gracias por los corazones, con el que se significa que éstas afectan siempre a todo el organismo en que se procesa, inclusive cuando subjetivamente parecen a veces localizarse en el sector craneocefálico o en otras zonas corporales. Así, por ejemplo, es frecuente oír que pensamos con la cabeza y sentimos con el corazón. La verdad es que sentimos más el pensamiento en la cabeza y los afectos en la zona cardíaca. Pero de ahí no se puede inferir que tales fenómenos psíquicos se encuentran localizados exclusivamente en estos órganos. Es fácil registrar modificaciones musculares, vasculares y secretorias en cualquier parte del cuerpo, inclusive en los dedos de los pies. Cuando una persona pasa de reposo o cualquier tipo de actividad psíquica, no son pocos los psicólogos modernos que consideran a este carácter como el responsable de la unidad y síntesis de la conducta que se observa en las especies más evolucionadas del reino animal. Sin la posibilidad de exhibir reacciones globales, no podría existir el concepto de individualidad, que significa invisibilidad. En el campo histórico, evolutivo, funcional, esto es en el plano dinámico. Por esto Ledantec llegó a escribir: la vida individual es una serie de momentos funcionales de un órgano único, variable a cada instante. Con la expresión órgano único, deseaba Ledantec significar todos los órganos de que se compone el organismo animal y se comporta como si fuesen uno solo, mientras al ser el que le pertenece está vivo. Estamos leyendo las características de las actividades psíquicas, ¿no? Es un libro de psicología. Obviamente que no es lo más fácil de entender, pero tampoco tan difícil. Este carácter de globalidad y sinergia funcional es, a nuestro juicio, necesario, pero no suficiente para definir las actividades psíquicas, pues un motor de automóvil, por ejemplo, también actúa unitariamente y sinérgicamente, pero a nadie se le ocurrirá por ello afirmar que posee una actividad psíquica. D. Intencionalidad. Toda actividad psíquica tiende hacia algo, o sea, posee una dirección y un objetivo, apunta y propende a la obtención de algún fin, es pues teleológica y no obedece al simple acaso. Han sido los psicólogos Brentano y William James quienes han insistido en ese carácter y lo han considerado como exclusivo y fundamental. Más la verdad es que en el campo de las actividades meramente fisiológicas también se sorprende con frecuencia esa intencionalidad. Multitud de reflejos locales y de funcionales celulares propenden a asegurar la supervivencia del ser en el que ocurren, consiguiendo su adaptación cuando por cualquier circunstancia o emergencia se haya comprometido su ritmo de actividad normal. Resulta fácil sorprender este carácter intencional en multitud de artefactos y máquinas que poseen los denominados servomecanismos o mecanismos de retropulsión, feedback en inglés. Un ejemplo lo encontramos en los misiles o proyectiles teledirigidos, orientados por el radar. Gracias a un servomecanismo electrónico, tales proyectiles siguen las evoluciones del blanco y cualquiera sean los cambios de rumbo y velocidad de este, llegan a alcanzarlo con presteza. Bueno, toda la gente que dice pone énfasis en leer y nunca leyó nada, yo le digo que vayan a leer la revista Villique, no se vayan a hacer los chorros por TikTok mostrando un arma de juguete con un seguidor. Hay que instruirse, hermano, hay que instruirse, por eso estamos leyendo el manual de psicología en general, que la cuenten como quiera, Mutuabilidad. Este rasgo es poco citado en los textos de psicología y no obstante es uno de los que mejor caracteriza la actividad psíquica, que no es rígida, monótona o uniforme, que por el contrario, aunque nada cambie en la situación a la cual responde, es capaz ella misma de mudar y adoptar una nueva forma o modo de reacción o expresión. Este cambio es, pues, propio de su naturaleza y gracias a él existe siempre un margen de inmutabilidad. Es la que nos hace oír con frecuencia frases como: está mude de parecer, esto ya no me gusta, voy a probar de otra manera, etc. Dice el refrán que de sabios es mudar de opinión. Bueno, me parece que los dejé mucho hablar y dijeron solamente estupideces.
Vamos a bloquear los comentarios, después ponemos los comentarios. Gracias a los que tiran buena onda, hay mucha gente que le gusta la lectura, hay mucha gente que no, pero por lo menos, ¿no? Yo cuando iba al colegio había mucha gente que yo estudiaba y por ahí vos por estudiar se burlan porque vos estudiás, pero bueno, después ¿qué pasa? Esa gente se hace grande, caen en cara y vos salís adelante. Y después, ¿quién está domadito por la vida? ¿Quién está domadito por la vida? ¿El boludo que te criticaba o vos que agarraste un libro? Porque un libro es la mejor arma. Porque un libro es la mejor arma. Y por más que te digan gilada, vos tenés que agarrar un libro para tener conocimiento, para saber lo que uno dice, ¿no es cierto? Mutualidad. Este rasgo es poco creado en los textos de psicología y no obstante es uno de los que mejor caracteriza la actividad psíquica, que no es rígida, monótona y uniforme, y que por el contrario, aunque nada cambie en situación a la cual responde, es capaz ella misma de mudar y adoptar una nueva forma o modo de acción y expresión. Este cambio es pues propio de su naturaleza. Gracias a él existe siempre un margen de imprevisibilidad en la conducta de cualquier ser humano. Esta mutuabilidad es la que hace oír con frecuencia frases como, bueno, esta mude de parecer, esto ya no me gusta, voy a probar de otra manera, bueno, lo que uno dice con contenido. Algún influjo que incida sobre ellas, o que, por desgaste y vejez, se altere la vitalidad de los órganos que la producen. Creatividad, la capacidad de crear o producir reacciones originales, nuevas, no observadas hasta entonces, es quizá la que más exclusivamente caracteriza las actividades psíquicas, inclusive cuando éstas se observan en su fase y niveles más elementales. Tanto un perrito recién nacido como un bebé se diferencia enseguida de sus hermanos, mucho más por su comportamiento que por su apariencia, que puede ser casi idéntica si se trata de gemelos univitilinos. Subjetividad. Hasta hace poco, decenios, se creía que este era un carácter constante de las actividades psíquicas, pues se hacían sinónimos los términos vida psíquica y vida consciente. Hoy sabemos que aún cuando todo lo que es consciente es psíquico, no todo lo que es psíquico ha de ser forzosamente consciente. Existen muchas actividades psíquicas de las que el individuo no se da cuenta, las actividades psíquicas inconscientes. Asimismo, como más adelante se verá, el grado de claridad o lucidez del autoconocimiento, o sea, de la noción del yo varía o fluctúa inmensamente dentro del propio campo consciente, de suerte que cabe admitir en estas dos zonas la de la conciencia objetiva, dirigida hacia la realidad exterior, y la de la conciencia subjetiva, referente al propio yo. Por esto no es posible considerar que la subjetividad sea una característica genética de las actividades psíquicas, si bien cuando se presenta constituye un rango decisivo para diferenciarla de las demás actividades. Bueno, virtualidad. Así como las manifestaciones de las energías físicas se dan en el espacio, tiempo real, físico, astronómico o material, alguna forma de actividad psíquica, por ejemplo, actividades imaginativas y representativas, tienen su origen en el espacio-tiempo, psíquico, virtual o molar. Nadie es capaz de averiguar las equivalencias entre estos dos espacio-tiempo. Muchas veces, por ejemplo, exclamamos con sorpresa, qué rápido pasó el tiempo, tras haber gozado de un espectáculo agradable, o viceversa, decimos. ¿Cuánto tarda en pasar el tiempo si estamos atravesando una situación desagradable? En el primer caso, las horas nos parecen instantes en nuestro espacio-tiempo, virtual o psíquico. Y en el segundo, en cambio, los instantes se nos antojaron siglos y así como nos resulta difícil conciliar nuestras apreciaciones de duración con las indicaciones del reloj, nos es también difícil coincidir nuestros conceptos representativos o imaginativos del lugar en que virtualmente nos situamos y las reales medidas de extensión que éste tiene. Así, a veces afirmamos que el mundo es chico como un pañuelo y otra decimos que esta calle no se termina nunca, cosa que decimos muy seguido. En el primer caso, es posible que estamos pensando en viajar para ver a un ser querido y distante. En el segundo, que estamos cansados de tanto andar a pie con nuestra maleta en busca de alojamiento. Esta virtualidad del espacio-tiempo psíquico es la que nos permite saltar en un instante desde el punto en que nos encontrábamos hasta la más distante nebulosa del universo, o desplazarnos desde el instante en que vivimos hasta billones de siglos antes o después de él. Expresado de otro modo, no hay límites para la movilidad ni para la variabilidad de nuestro pensamiento.
precisamente porque se da en un plano virtual, tanto en la vigilia, cuando fantaseamos, como en el sueño cuando soñamos. Vamos a activar los comentarios. Bueno, muchas gracias, porque tampoco que todos los comentarios son malos, ¿no? Hay muchos comentarios buenos. Mucha gente no le gusta mi lectura, está bien. No tienen por qué gustarle, está perfecto. Yo lo hago porque me hace bien a mí, además de que me gusta leer para la gente, por eso también lo hago, obviamente, pero realmente es algo que me hace muy bien a mí y es muy importante. Es muy importante, ¿no? Bueno, hoy te... Jeremías, mira, con la caripela que tenés, hermano, mira, la caripela que tenés, venís a descansarme a mí. Yo estoy leyendo, me estoy destruyendo, yo estoy saliendo adelante. No soy un boludo que cartelea que es chorro por TikTok. ¿Entendés? Hay que salir adelante, papá. Vos estás a tiempo, sos un niño todavía, sos un nene. Agarrá los libros, estudiá, vas a salir adelante, vas a tener un buen trabajo. Y vas a poder salir adelante, en vez de andar por TikTok haciéndote el chorro, el pistolero, descansando a la gente. Si eso es un descanso, hermano, ¿a quién quiere descansar, hermano? Eso es un descanso. El doble aspecto de las actividades psíquicas, conciencia y conducta. Para definir las propiedades que caracterizan las actividades psíquicas, hemos tenido que considerarlas de dos planos complementarios, el objetivo y el subjetivo. Más es preciso reconocer que el primero solo es, a fin de cuentas, el resultado de una suposición o inferencia interpretativa que obtenemos en virtud de ciertos datos y experiencias, que acontecen en el segundo, de suerte que, propiamente hablando, este es más fundamental, pues sin él no podríamos referirnos al primero. Todo cuanto observamos y percibimos, cuánto sabemos o intuimos, se desarrolla en el seno de nuestra individualidad y constituye un conjunto de datos psíquicos que solamente existe en cada uno de nosotros. Lo mismo ocurre cuando creemos, sentimos, deseamos, tememos, imaginamos o pensamos. A ese conjunto de datos y fenómenos se le da el nombre de mundo subjetivo, realidad interna, experiencia personal o conciencia individual. Los fenómenos psíquicos que se desarrollan en ese plano subjetivo son denominados con el calificativo general de vivencia. De un modo más preciso podríamos definirlo como constituyente de nuestra experiencia íntima. A medida que crecemos y se desarrollan en nosotros las actividades integrativas de personas. Abel, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, estamos leyendo Manual de Psicología General. Actividades integrativas personales. Tales vivencias se diferencian en dos planos o vertientes. La que corresponde a nuestro yo, o sea, a la noción de nuestro propio existir, conciencia de autoidentidad o autognosia, irá paulatinamente adquiriendo vigor y pasará a formar parte de nuestra historia íntima o subjetiva. En oposición a la otra vertiente, en la que ordenaremos todo cuanto no pertenezca al yo, a saber, la imagen de nuestro cuerpo, que en cierto modo nos resulta una especie de envoltura exterior, que lo encierra a modo de receptáculo físico, las cosas, objetos, paisaje, animal, etc., que nos rodean, las personas semejantes, con quienes nos relacionamos, los conceptos o ideas invisibles, incorpóreos, un cierto modo ajenos a nosotros, aunque los podamos asimilar o inclusive a veces los sintamos surgir, sin saber cómo, de nosotros mismos, en los estados de inspiración. Esas cuatro categorías de datos constituyen respectivamente nuestro organismo, la naturaleza, nuestro mundo social, nuestro mundo espiritual. Es muy importante el mundo espiritual. A todo ello se denomina realidad, trascendente o variante objetiva. No confundamos tampoco el mundo espiritual con el mundo social, ¿no es cierto? Porque una cosa, el mundo espiritual yo pienso que es más lo de adentro, en quien uno cree, por ejemplo, no sé, diferentes religiones, o la creencia en Dios, porque tampoco es que necesitas, digo, porque hay mucha gente que piensa que tener una mirada espiritual es ser un religioso, y es tan simple como creer en Dios y tener sentido común. También podés tener una mirada espiritual, no necesitas formar parte de ninguna religión. Yo no estoy en ninguna religión, a veces leo la Biblia y me dicen, sos pastor, leo un libro y me dicen, ¿quién te crees que sos? Y estoy leyendo, pero no me creo que soy nadie, pues no me gusta, no soy una persona que se la cree. Me leo para instruirme en la vida, porque me hace bien, justamente por eso.
en cierto modo ajenos a nosotros, aunque podamos asimilar, inclusive a veces lo sintamos surgir. El plano de la conducta, esto es muy importante, el plano de la conducta, porque a veces tenemos conductas complicadas. En cierto modo, opuesto a esta conciencia se encuentra el plano de la conducta, pero en rigor tal oposición no es más que aparente, pues la verdad es que conciencia y conducta no son aspectos opuestos y sí complementarios de la vida psíquica. Pero si antes afirmamos que de los dos planos conscientes, el subjetivo era más esencial, el más esencial. Ahora hemos de señalar que de los dos aspectos, conciencia y conducta, de las actividades psíquicas, el más fundamental es el segundo. ¿A qué se llama conducta? Al conjunto de acciones o actos personales que a su vez, como en el caso de la conciencia, se desarrollan vertientes. La externa, visible para todos o explícita, la conducta social, y la interna, solamente notada por nosotros mismos y también denominada conducta implícita o íntima, del mismo modo como el fenómeno más típico de la actividad consciente en el pensamiento, es más característico de la conducta de la acción explícita. De esta suerte, pensamiento y acción representan los extremos del ciclo psíquico, cuya común denominador es la vivencia o experiencia íntima, subjetiva, existencial, de nuestro yo. En la vida práctica, a pesar de que existe unidad y síntesis en esos dos aspectos, subjetivo y objetivo, implícito y explícito, de la actividad personal o psíquica, eh, bueno, vamos a bloquear los comentarios. O sí que es posible encontrar ejemplo en lo que parece dominar absolutamente uno de ellos. Así en cierto estado de contemplación y embeleseo ante algún paisaje o ante un ser amado, desaparece nuestra propia noción del yo y se paraliza también la conducta o acción, tanto en su vertiente explícita como implícita. Antes se citaban para ilustrar tales estados los casos de arrobamiento religioso de ciertos místicos. Hoy los de algunos histéricos y los de muchos adolescentes ante la presencia de sus ídolos, cinematográficos, musicales o deportivos. Cuando sentimos alguna pena y nos sumergimos enteramente en el sufrimiento, cerramos los ojos y ensordecemos ante las solicitaciones del ambiente, no sintiendo, pensando ni haciendo nada. Solamente pensamos ensimismados cuando estamos imaginando de qué manera vamos a enfrentar a un adversario y en la soledad de nuestro cuarto lo derrotamos tras descomunal combate acompañado de nuestras imprecaciones. Tenemos un ejemplo en el que predomina casi exclusivamente el aspecto conductista implícito. Finalmente, cuando en cualquier emergencia perdemos la cabeza, pues nos pasa muy seguido, perdemos la cabeza y realizamos una serie de actos impremeditados y puramente impulsivos automáticos. Se manifiesta en todo su esplendor el aspecto meramente explícito de nuestra reacción o conducta personal. Posteriormente, comentando el éxito que logramos, podemos llegar a decir, no sé cómo pude salir también de la situación, pero no me daba cuenta de lo que hacía. Bueno, como perdemos la cabeza, por ejemplo, ahora ponele que me estén tirando hate, yo digo, me voy a enojar, me voy a putear, y bueno, ahí perdí la cabeza, ¿no es cierto? Entonces yo me tengo que controlar. Vamos por la parte 55, por ahí. Estamos yendo necesidad de una visión integral de los aspectos de la vida psíquica. Después seguimos con la lectura, espero que les haya gustado, es muy importante. Muchas gracias. Ahora sí, dejamos los comentarios. Un ratito ya terminamos con el vivo. Gracias. Buenas noches para todos, buenas noches para todas. Es interesante la psicología, es interesante. A ver, hay diferentes psicologías, ¿no? Pero por ahí me gusta lo que es la psicología porque todo ser humano tiene su psicología, pienso yo, ¿no? Aunque a veces inconscientemente nosotros no entendemos lo que es la psicología, pero todos tenemos psicología porque todo ser humano, toda persona humana con sentimientos tiene psicología, al tener sentimientos y bueno, esas cosas, ¿no? Así que bueno, ¿en qué te ayudó el libro?
Mira, entender un poco lo que es la psicología, básicamente. Cosas muy normales, como a ver, cuando nos enojamos, cuando una situación nos supera, mandamos toda veces a la mierda, nos enojamos, insultamos. No valía la pena, pero bueno, cuando uno está explotado, manda a veces todo a la mierda, ¿no? Y muchas veces no tiene sentido mandar todo a la mierda, pero lo hace en el momento y después dice, no, bueno, me confundí, la verdad estuve mal. Y bueno, esas cosas están siempre como eso, o sea, sentimiento, porque también el odio, ¿no? Es un sentimiento. Yo ahora ponerle que yo me enojo, ¿no? Y mando toda la mierda. Y estoy sintiendo, porque si no, no mandaría toda la mierda. Entonces el odio también es un sentimiento. El odio también es un sentimiento. Bueno, voy a comer, buenas noches, que sueñen con los angelitos.